Les decía que administrar o gestionar es como hacer una comida. ¿Qué significa esto? Podemos elegir una comida, yo a veces siempre, por lo general, como ejemplo, tomo una comida típica de nuestra cultura o que medianamente se hacen en todas las casas de vez en cuando, que es un guiso. Todos conocemos lo que es un guiso y todos alguna vez hemos comido un guiso. ¿Y hay una sola manera de hacer un guiso? No, Hay muchas maneras de hacer un guiso, sin embargo, se sigue llamando guiso. Existe el guiso de fideo, el guiso de arroz con carne de vaca, con carne de pollo, con carne de cerdo. Existe el fideo codito, el fideo moñito, el fideo tirabuzón, el fideo mostachole, diferentes tipos de fideo. ¿Todos le ponen el mismo condimento? No. no, Algunos no. le pondrán orégano, otros le pondrán provenzal, otros le pondrán, no sé, diferentes condimentos. Algunos los harán con cebolla, otros con morrón, otros le pondrán papa, ¿sí? Cuanto más cosas le ponemos al guiso, ¿sale más barato o más caro? Más rico. Rico, muy bien. ¿Y más barato o más caro? Más caro, Más caro. me Bueno, parece. es la ley y es la lógica. Cuanto más ingredientes y más cosas le pongo, más cara me sale mi comida. ¿Sí? ¿Puedo hacer un guiso así nomás? Sí. Va a ser más Sí, desabrido, va a ser más barato. ¿Puedo hacer un guiso sin carne? sí, Tranquilamente. ¿Le va a faltar algo al guiso? Sí. Le va sí, a faltar la Sí. carne. ¿Pero sigue llamándose guiso? sí. Sí. Sigue llamándose guiso. Bueno, la administración sucede lo mismo. Y acá es donde yo les decía que cada uno se va a empezar a identificar. Puede que uno trabaje, no quiero dar nombre, pero en una institución que tiene arcos, ¿sí? Y, por ejemplo, yo tengo un compañero que trabajé anoche con mi compañero y me decía que los trajes que le dan a ellos para la protección del COVID son descartables. Terminan la guardia y los tiran. ¿Sí? Qué ¿Está suerte. bien? Sí, ¿Está bien o está mal eso? está bien, Está perfecto, porque de hecho son descartables. ¿Sí? exacto. Sí, Sin embargo, donde trabajo yo, no tenemos esa no, oportunidad de hacerlo. ¿Sí? no, Con suerte si tienen. no. Entonces, yo siempre voy a decir lo mismo. Los barbijos. Nosotros, por ejemplo, nos dieron una sola vez, perdón, voy a mentir, 2 veces en lo que vamos, casi 7 meses, barbijos N95. ¿Cuánto duran los barbijos N95? Eh, Estamos jugando. mm, Podemos decir sí, 15 no días, depende de la sé. cantidad de horas, Sí, porque se va depende, por sí. horas, no va por día, va por Ujú, exposición. ujú. Pero bueno, obviamente que ya los tengo contravencidos a mis N95. No, Y, igual. sin embargo, por ejemplo, hay instituciones que entregan uno por semana al personal, que me Sí. parece bárbaro, eso es una buena gestión. ¿Por qué? Porque la gestión Ujú. va acompañada de una parte económica, un cierto sesgo de política, ¿sí? Hay instituciones donde, por ejemplo, les dieron permiso a las personas que tenían comorbilidad o alguna enfermedad previa o patología previa, o eran mayores de 60 años, y les dieron las licencias por COVID, lo que se llama licencia por COVID. Hay instituciones que lamentablemente vos entrás y ves personas mayores trabajando, con comorbilidad, con patologías previas. Eso es una cuestión de gestión. Hay lugares donde, por ejemplo, las internaciones son individuales, hay lugares que las internaciones son colectivas o conjuntas. Eso es administración. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Yo les dije, nosotros tenemos una gran comida que se llama guiso. Siempre se va a llamar guiso, independientemente, ¿sí?, de que si le puse papa, si lo hice de pollo, si lo hice de fideo, de arroz, si le puse morrón, si le puse cebolla, ¿sí? Siempre se va a llamar guiso. En nuestras administraciones pasa lo mismo. Siempre existe una administración. Va a ser más rica si tiene más condimentos, más pobre si tengo menos condimentos, pero siempre va a ser una administración. El ideal, ¿sí?, existe, y en esto hay que tener en claro, el ideal existe. Existe la dotación real, ideal, ¿sí? Existe las medidas de bioseguridad ideal, de ahí que vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a definir. Muchos se equivocan y dicen que enfermería, ¿sí?,
es una profesión insalubre. ¿Sí? Muchos ahí se equivocan. ¿Es insalubre la enfermería? No, es insalubre los medios, quizás. En realidad, la enfermería no es insalubre. ¿No? Es una profesión de riesgo. Y hay una gran diferencia entre la insalubridad y el riesgo. Por ejemplo, colegas nuestros del equipo íntero multidisciplinario, los radiólogos. ¿Eso es insalubridad o riesgo? ¿Alguien tiene algún conocido amigo o compañero radiólogo? Sí. ¿Cuántas horas trabajan ellos? 6. 6 horas. 4 horas. 4. ¿Sí? ¿Por qué trabajan tan poquitas horas? Y usan un La radioactividad. ¿Por qué? Por el raso, por los están expuestos. Por la exposición, porque por más que usen, hoy por hoy se mejoró mucho la tecnología para ello. Vamos a hablar de lo que es más común. ¿Vieron el chaleco pesado de plomo que usan? Por más que usen eso, ¿sí? La radiación pasa. Es decir, y los daña. Entonces, esto es importante rescatarlo y decirlo. La insalubridad no se puede, por eso es que se llama insalubres, no se puede cubrir, ¿sí? No, por más que yo diga, me pongo el chaleco de plomo, hay una parte de mi cuerpo que se va a dañar. Sin embargo, enfermería es una profesión de riesgo. ¿Trabajamos con fluidos? Sí. ¿Trabajamos con virus? Sí. ¿Con hongos? Sí. ¿Con bacterias? Sí. ¿Con secreciones corporales de todo el tipo que ustedes quieran y puedan imaginarse que sale del cuerpo? Con todas trabajamos nosotros. Trabajamos con dolencias, trabajamos con angustias, o sea, desde la parte psicológica podemos apuntarlo. Trabajamos con continuamente el estrés, porque nadie va a un hospital, una clínica, un sanatorio porque se siente bien. Va porque tiene una dolencia, una patología, una afección, lo sumamos. Ahora bien, ¿por qué digo de riesgo? Porque es de riesgo porque si nosotros y la institución y la gestión nos diera todos los medios necesarios, ¿y cuáles son todos los medios necesarios? Y bueno, si quieren arrancar cefalocaudal, arrancamos cefalocaudal. Antiparra, siempre. Guantes, siempre. Barbijo, dependiendo, hoy por hoy, siempre. Pero hablemos de la vieja etapa, ¿no? ¿Nos tendrían que dar zapatos de seguridad? Sí. ¿Ambo? Sí. ¿Tendríamos que poder irnos con el ambo a casa? No. Tendríamos que cambiarnos en la institución. ¿Qué más? Tendríamos que tener faja. Primero y principal, somos universitarios, profesionales, y tenemos una mecánica corporal que aprendimos en la universidad de cómo mover un paciente para no lesionarnos. Pese a todo eso, muchas veces los pacientes superan nuestro peso o nuestra fuerza corporal para poder moverlo. Para eso deberían entregarnos fajas, ¿sí? Para poder trabajar fajas o inmovilizadores de cintura. Es decir, el riesgo, ¿por qué enfermería es de riesgo? Que el riesgo existe siempre. ¿Existe riesgo cuando yo me veo acá al almacén de mi esquina? Sí, existe riesgo. Riesgo de que me roben, riesgo de que pierda la plata, riesgo de, no sé, de un montón de cosas. El riesgo siempre existe. ¿Lo puedo minimizar? Sí. No me voy a ir al almacén a las 10 de la noche, me voy a ir al almacén de día. Puedo minimizar los riesgos. ¿Existe el que pierda la plata? Y sí, pero para eso uso una billetera o un bolsillo seguro. Entonces, enfermería también puede asegurar su ciencia o su profesión. Ahora, depende de la administración, que en vez de ser una profesión de riesgo, ¿sí?, se transforme en una insalubre, porque muchas veces la misma gestión hace que la enfermería se transforme en una insalubridad. Cuando superamos la cantidad establecida a través del IADE, de la cantidad de pacientes que tenemos que atender, ¿sí?, estamos transformándonos en una insalubridad. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en riesgo. Si yo tengo que atender una emergencia o una urgencia y no tengo, por ejemplo, dónde lavarme las manos o dónde descartar los cortopunzantes, porque muchas veces nos pasa eso. Tenemos un cortopunzante, pero está a 4 metros de donde estoy con el paciente. Y está fijo. Y es grande. Y eso está mal. Eso es crear una insalubridad. En realidad, a mí la gestión me tendría que decir, mira, tenés allá el grandote, pero a vos
te doy uno, ¿vieron los portátiles, los chiquititos? Entonces colocás la vía, haces la aplicación intramuscular y descartás. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo y que nuestra profesión no se transforme en una insalubridad. Entonces, para definir y conceptos claros, enfermería no es insalubre, es de riesgo. Los riesgos hay que minimizarlos. ¿Cómo se minimizan? Con una buena gestión. ¿Cómo se minimizan? Con capacitación continua. ¿Cómo se minimizan? Teniendo conciencia y supervisando. Es decir, yo no tengo que castigar, tengo que supervisar para poder mejorar. Y que esta enfermería, que hoy por hoy el riesgo lo debo tratar de reducir, pero se va a llamar de riesgo. Por eso es que nuestro diagrama se estableció que sea de 6 horas, ¿sí? Porque es de riesgo psíquico y físico, pero que no se transforme en una profesión insalubre. En realidad, hoy rozamos la insalubridad. ¿Por qué? Porque con esto del COVID, nosotros tenemos grandes cantidades de horas de exposición al virus, ¿sí? Y en realidad, como trabajamos con esto que es tan nuevo, no podemos asegurarnos que todos los medios de protección que nosotros nos ponemos sean realmente efectivos a la exposición. ¿Esto qué quiero decir? Que posiblemente, no sé, vieron, en los noticieros vemos cómo usan, por ejemplo, en Japón o en China, hasta trajes con aireadores. Y sin embargo nosotros todavía seguimos usando un barbijo, no sabemos si el barbijo, vieron que dentro de los barbijos está el que tiene válvula y el que no tiene válvula, sí. Y todavía discutimos y decimos, che, ¿sirve el de la válvula? ¿No sirve el de la válvula? ¿Cuántos pares de guantes nos tenemos que poner? El traje, ¿cuánto dura el traje? Todavía seguimos trabajando muy sobre el momento, podríamos decirlo. Por eso es que rozamos la insalubridad, ¿sí? Por eso es que hay muchas cuestiones, uno empieza a pensar y a decir, ¿sí? ¿Qué sería de tratar de ver si nosotros con una buena gestión de calidad podríamos mejorar nuestra ciencia enfermera? Y esto es lo que yo apunto cuando distingo y hago bien en claro la diferencia entre riesgo e insalubridad. Y vuelvo a insistir, con una buena gestión bajaríamos los riesgos. ¿Qué significa una buena gestión? Tener conocimientos, ¿sí?, sobre el conjunto general y global de las actividades. Ahora bien, ahora que ya somos un poquito más, aprovecho y les digo, nosotros, la unidad es la unidad número 3, la vamos a ver hoy viernes y el viernes próximo. Tiene 2 cuestionarios, los cuales están subidos como unidad 3A, unidad 3B en el campus virtual, ¿sí? Por favor, la entrega es por el campus virtual. Ya expliqué los beneficios que tiene la entrega del campus virtual. Es importantísimo que ustedes logren ingresar y entregar. ¿Por qué? Porque se les acredita a ustedes automáticamente su cursada. Y al tener, por ejemplo, las 6 unidades aprobadas, tienen obligatoriamente la aprobación de lo que es la cursada y el derecho a final. Este derecho a final siempre queda limitado por 2 variables, ¿sí? Una, la del docente, que al tener los 6 trabajos entregados, ¿cómo te voy a rechazar que no aprobaste la cursada? Estás aprobado, pero tenés la segunda variable que es dependiente de ustedes. Esa variable es la económica. No me meto jamás en los años que llevo, ya más de 15 años en la docencia, jamás me puse en los zapatos de nadie y jamás juzgué ni critiqué, ni si me quieren contar, bienvenido sea, y si puedo dar una solución, muy, muy bienvenido sea. Con respecto a lo que es, ¿por qué motivo no pagaste? Ese motivo es personal de ustedes. Vamos a suponer que no pudieron pagar y no pueden rendir el final. Ustedes, el derecho de tener la materia aprobada, la cursada aprobada, le da el derecho a poder rendirla hasta 7 veces el final. Y esto es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Entonces, ¿cómo justifico yo que ustedes tienen la cursada aprobada? Cuando entran al campus y entregan a través del campus. ¿Entienden la diferencia? Y la importancia que tiene para ustedes esto. Bien, como les decía, es una unidad muy dinámica y vamos a cocinar y gestionar un poquito todos juntos.
Vamos a compartir la pantalla y vamos a arrancar. Después les subo también el PowerPoint. Yo ya les subí el video de la clase pasada, el PowerPoint de la clase pasada. Ahora les voy a subir este PowerPoint y esta clase cuando finalice. ¿Sí? Todo se lo subo a través del campus virtual. Compartir pantalla. Arranqué un montón de diapositivas. Es para... Es individual los trabajos, ¿no? ¿Cómo? Es individual los trabajos, ¿no? Sí, es individual los trabajos, porque primero y principal, que no son extensos los trabajos, ¿sí? Y segundo, o sea, más allá, digo, siempre voy a decir lo mismo. ¿Ustedes quieren trabajar en equipo? Pueden trabajar en equipo. A mí no me molesta que me entreguen 2 alumnos el mismo trabajo práctico, 2, 3 alumnos. ¿Lo quieren hacer grupal? Háganlo grupal. Bien, escuchen, y soy bien clarito, lo quieren hacer grupal, lo pueden hacer grupal. La entrega es individual. Está claro, así es la consigna. Lo pueden hacer grupal. La entrega es individual. Entiendan algo. Las preguntas del examen, vieron que en cada cuestionario hay preguntas. Yo tomo 2 preguntitas, 3 preguntitas de cada unidad, ¿sí? Y esas son las mismas que están en el examen, a responder en verdadero o falso. Es un examen que es muy básico, muy fácil. ¿Para quién? Para quien hizo el trabajo. Realmente no Claro, lo va a no, tomar la tiempo idea de es hacerlo entre estudiar. los dos. Pero, ¿por qué? Porque tiene este dinamismo esta materia, que ustedes van a empezar a ver. Ahora vamos a hablar de política, de gestión, de administración, de cultura, y van a ver que el ir hablando también les da la facilidad para poder responder, porque no son capciosas, y no pongo trampas en el mismo. ¿Sí? Bien, arrancamos con la unidad número 3. En la unidad número 3, porque antiguamente arrancábamos y definíamos y nos quedábamos el concepto bien claro de la teoría general de los sistemas, y dentro del examen, dentro del mismo examen, ustedes van a encontrar que la definición de que todo sistema es parte de otro mayor. Y esto lo tienen que tener súper claro. ¿Sí? Les pido un segundito nada más. Disculpen, soy padre, tuve que ir a llamar a mi hijo que tiene que entrar al Zoom también él, por la escuela. Bien, que quede bien claro que la teoría general de los sistemas es algo que ustedes, aunque no les parezca, es la teoría más actualizada, ¿sí? O la teoría de la contingencia, y es lo que usamos todos los días. Todos los protocolos, vamos a empezar a hablar y a tratar de entender qué es un protocolo. Hoy por hoy, antiguamente, nosotros no éramos de protocolizar las cosas. ¿Qué significa un protocolo? Establecer conductas y pautas a seguir, especialmente en el ámbito sanitario, ¿sí? Ante una situación, ¿sí? Hipotética, ¿sí? Que pueda llegar a suceder. Esto es como yo les digo, RCP, ¿sí? ¿Tiene un protocolo? Sí. Yo quisiera creer que la mayoría lo sabemos, ¿sí? ¿Se hace respiración boca a boca? No. No. El último protocolo de RCP, ¿qué se prioriza? ¿La compresión o la ventilación? Compresión. Comprensión. Compresión. Perfecto, ¿vieron? Y antiguamente, ¿qué se hacía primero? La respiración boca a boca. Por ahí mi pregunta estuvo mal, porque por ahí ustedes ya se tienen que saber que lo que se debe priorizar es la compresión, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque lo aprendieron a través de un protocolo. Si ustedes tuvieran que hacer RCP, saben el protocolo de RCP. Si yo les digo, en una dificultad respiratoria, en una neumonía, ¿sí? Tienen que hacer 3 acciones: colocarle una vía para hidratar y pasar corticoides, oxígeno y una placa, rayos X. ¿Cuál haría ustedes primera? La placa. La placa. Oxígeno. No, el oxígeno, profe.
Oxígeno. Oxígeno. Así, sí. El Lo oxígeno. primero que para salvarle a la persona. Oxígeno. ¿Por qué le vamos a dar oxígeno primero? Porque es importante que Porque- siga respirando. Porque puede mejorar la No, condición de la oxigenación, ¿sí? ¿Es rápido colocar oxígeno? Sí. sí, Sí, y relativamente a lo sumo tendré que ir a buscar una máscara si no la tengo preparada. ¿Sí? Conectarlo a una línea que puede ser fija, una guía, o sea, un panel, perdón, no me salía el nombre, o un tubo. ¿Sí? Después, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿puedo colocar la vía? Sí. Sí. ¿Puedo pasar el corticoide? Sí. Sí, Sí. tengo indicación. Y por último puedo hacer la placa. Eso es un orden de protocolo. Todas las patologías, hoy por hoy, tienden a la protocolización. ¿Por qué motivo? ¿Alguien tiene compañeros que trabajen en el SAME de Quilmes? ¿O conocen? Bueno, Quilmes conocen. El SAME de Quilmes trabaja con enfermeros solamente arriba de la ambulancia. No voy a hablar si está bien, si está mal, si es legal o ilegal. No quiero hablar de eso. Después veremos. Yo siempre soy un pro, amo la enfermería, quiero mucho la enfermería y quiero mucho a mis compañeros enfermeros. Y no quisiera verlos nunca en un problema legal, ni mucho menos. Después, si quieren, debatimos en otro momento. A lo que voy es que mis compañeros que trabajan arriba de la ambulancia son excelentes colegas que se manejan a través de protocolos. Y está muy bueno verlos, porque por ejemplo ellos te dicen, si tiene dolor renal, ¿sí? Y empieza a decir, bueno, ¿tiene antecedentes de cólico? Sí, no. ¿Puño percusión positiva? Sí, no. Y bueno, si es sí, ¿sí? Bueno, aplicar tal medicación. Si es no, bueno, y así van descartando. Eso es un protocolo. La teoría general de los sistemas indica que todo parte de algo mayor. Y todo esto se hizo a través de un protocolo. Entonces lo importante es que ustedes mismos sepan qué se hace con un protocolo. Todo va a tender a ser un protocolo. Hoy tenemos un protocolo para el COVID. Sí, sí. Existe un protocolo. sí, sí. Pero me quedó una pregunta, profe, con los enfermeros de Quilmes. Dale. Yo sabía que era. ¿Ellos pueden administrar medicación sin prescripción médica? ¿Qué es un protocolo? Claro, está siguiendo un protocolo. Ujú. El protocolo está firmado a través de una gestión. Fíjense que a eso lo quería llevar yo. Para hacer un Sí, sí. protocolo tiene que haber, en este caso, un protocolo de salud, hablemos, ¿no? Va a haber un médico, ¿sí? Un jefe de enfermería, un jefe de farmacia, ¿sí? Vamos a suponer 3 jefes, debe haber más. Un administrativo. Entonces te dice, bueno, nos sentamos con Ricardo, con Estefanía, ¿sí? Y con Mirta, que son los que me figuran ahí. Che, ¿qué hacemos si tenemos una herida cortante? Bueno, si tenemos una herida cortante, ¿puedes suturar? Y no, en el domicilio que no, que saturen en el hospital. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, punto A, paramos la hemorragia. Perfecto. ¿Cómo paramos la hemorragia? Y primero con compresión. ¿Sí? ¿Se puede con compresión? Sí, con compresión. Bueno, listo, compresión. Entonces se pone el protocolo, detener la hemorragia. A, ¿sí? Con compresión. B, ¿sí? No, el torniquete es algo que se usa exclusivamente en situaciones mega archiemergencias, si no, no. ¿Sí? A no ser que es una arteria, clampear una arteria. Luego, ¿qué se hace? Se hace un vendaje oclusivo, se traslada al hospital, listo, ya está, no se medica para esa situación. Ahora, tensión arterial elevada, bien, consulta, paciente, ¿tiene diagnóstico de hipertensión? Sí, medicado con, qué sé yo, enalapril, ¿sí? Amlodipina, tal cosa. Bueno, repetir medicación de base, así dice el protocolo, tal cual. Entonces, eso es lo que le autoriza al enfermero a poder medicar, Medical. ¿sí? Pero eso ya está firmado por toda una serie de personas. Por Por eso es los que médicos. cuando Claro. yo dije, ¿es legal o Eso roza lo lo hace legal legal, o roza lo ilegal? ¿no? ¿Cómo? Yo resumo acá, yo les voy a decir algo, el hilo siempre se corta por lo más delgado.
Si ustedes me preguntan, ¿es capaz el enfermero de tomar decisiones y poder medicar? Sí. Lo Sí. considero más que capaz. Como amo mi profesión, voy a decir, esto es como en la misma vida, digo. Creo que el enfermero hasta tiene más capacidades en ciertos momentos de la emergencia que otras personas para poder abordar y actuar sobre un individuo. Ahora, ¿nos avala la ley? Ese es el punto clave. A través del protocolo firmado, sí, ¿no? A través de un protocolo firmado, sí. Pero ¿qué pasa si yo me equivoco en el protocolo o si yo salí fuera del protocolo? O todo lo que está en el protocolo está, ahí está el punto. ¿Sí? Claro. Conservaste una vida, pero te matan a vos de otra manera. En realidad, obviamente. Entonces digo yo, a la hora de ser juzgado, ¿sí? ¿Qué pasará con nosotros? Por eso es que a veces yo apelo a esto y digo, chicos, yo no niego ni juzgo su capacidad, todo lo contrario, los considero mega archi recontra capaces, ¿sí? Y no lo dudo de las capacidades, ¿sí? Pero el factor legal es el que me asusta a mí, porque no quisiera ver nunca a un enfermero juzgado por haber cometido o iatrogenia o qué sé yo, que se haya... ¿Esto es una forma de abaratar costos o porque no hay personal médico? Yo creo cosas, que... Una mala Creo que es gestión. una forma de abaratar costos, porque los sueldos Claro. son buenos. No es lo mismo. Entonces creo que es una forma de abaratar costos. Ojo, copiamos Parte de una mala gestión. Copiamos modelos. Estados Unidos, todo lo que se trabaja por fuera del hospital se llaman paramédicos. Ajá. ¿Sí? Trabajan con protocolo, pero con otro sistema de protocolo, con un protocolo monitorizado, es decir, o radial. Vos te van diciendo, hace tal cosa, hace tal otra, ¿sí? Y eso te va avalando a vos, autorizando, dependiendo cada una de las situaciones. Entonces copiamos un modelo extranjero. Y esos enfermeros tienen una capacitación especial y demás, ¿no, profe? La verdad, no. Son los mismos enfermeros que cuando sería una mala gestión, entonces. ¿Por qué? Yo considero que somos capaces. ¿Sí? Sí, pero tendrían que tener, es como poner, no sé, un enfermero solo en terapia intensiva, debería de estar o con alguien capacitado o tendría previamente una capacitación en el área donde se va a desenvolver. Bueno, pero vos nombraste un área de terapia intensiva que es un área crítica. Si Y bien la parte emergentología, prehospitalaria es crítica, yo te digo porque hago prehospitalario hace años, es recontra rutinario. Cuando vos llegás a un domicilio o cuando vos estás en un vía pública, en el primer minuto de contacto ya sabés todo lo que vas a hacer. Después tenés que accionarlo. En el primer minuto de contacto, claro, pero emergentología, ¿sabés si lo vas a llevar o no lo vas a llevar? Si lo vas a dejar en el domicilio, ya es otra la consigna. Y si lo vas a llevar, es como tu mentalidad propia de ya sabes cómo tenés que trabajar. En realidad, yo creo que también roza la mala gestión. Vuelvo a decir, no niego que el enfermero esté capacitado, no jamás me pondré en contra de un enfermero. Todo lo contrario. Sí, velaría por su seguridad legal. Eso es lo que a mí me asusta siempre. La seguridad legal. Más que en nuestro país siempre el hilo se corta por lo más delgado y siempre vamos a ser castigados con todo el peso. Siempre digo, yo en lo mío, porque es público y encima es nación, trabajo con compañeros, por ejemplo, no solamente con enfermeros, sino trabajo, los que nos hacen la custodia, la seguridad, son personal policial. Y terminan siendo compañeros porque compartís una guardia. Si bien no trabajan conmigo, son... Y a veces también veo las limitaciones que tiene la policía. La policía a veces hasta está limitada con su accionar. Y uno dice, por ahí porque uno no es policía, dice, pero si vos sos policía, ¿cómo no lo podés hacer? Y no, claro. Hasta hoy por hoy has cambiado hasta el derecho de pedir un documento o intervenir de la federal y trabajás, haces custodia en la provincia o haces adicional en la provincia y no podés accionar. Y uno piensa, yo soy policía,
Y el mismo le pasa al pobre tipo de provincia, va a capital y por más que sea policía, tiene que pensarlo 2 veces antes de actuar porque no está en su jurisdicción. Y uno piensa, porque uno piensa como una persona normal, y uno piensa que, no sé, si un enfermero hace RCP en la calle o ayuda a alguien y se equivoca, no lo hizo con la mala intención de equivocarse, lo hizo con la mejor intención. Lo mismo pienso en un policía, si es de provincia y, no sé, va a capital y quiere actuar porque ve, no sé, una situación, y el tipo lo van a juzgar y decir, ¿y vos qué tenés que hacer acá? Si esto es otro territorio. Y uno, porque uno es una persona normal y lo piensa en forma normal, pero bueno, las leyes no están del todo, podríamos decir, claras para las consignas de las personas que obramos en el bien. Bueno, por eso es que aparecía la teoría general de los sistemas. Muy bien, vamos a seguir porque si no nos vamos a retrasar. Total, eso ya lo vieron ustedes. Conceptos y definiciones básicas de la administración. Cuando digo esto, vamos a hacer claves y clásicos. Vamos a cocinar administración. Y yo les voy a contar cómo sería la administración ideal. Y que en todos los trabajos debería tener esta administración ideal. Puede pasar que no esté, en la mayoría no está. Yo les voy a contar mi experiencia. En mi trabajo, y eso que trabajo para Nación, ¿sí? Mi jefe es médico y yo soy un enfermero. Eso está terriblemente mal. Y estoy hablando de un lugar que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación. Y sin embargo, mi superior, si yo me tengo que dirigir, es un médico. Eso está mal. Tendría que haber sido un enfermero. Y sin embargo, a veces nos cuesta a nosotros cambiarlo. Perdón, me salté de diapositiva porque definí administración. Administración se hace para uno o para un núcleo muy selectivo. El hecho de administrar es también usar los recursos, optimizar, perseguir un objetivo. Gestión. Asumimos responsabilidades sobre un proceso. Gestionamos para los demás. Hoy por hoy nosotros deberíamos denominarnos, ¿sí?, gestionadores, ya no más administradores. ¿Por qué? Por todo esto que yo les dije, nosotros intervenimos en protocolos, nosotros vemos y podemos decir si nuestra profesión tiene riesgos o es insalubre. Y si tiene riesgos, ¿riesgos de qué? Podemos tener no solamente riesgos dentro de la enfermedad, ¿tenemos riesgos de seguridad? Sí. Muchas Cada día veces más. hay enfermeros que son golpeados, ¿sí? Hay enfermeros que son, no sé, insultados, y todo eso es violencia laboral, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ¿a ustedes les enseñaron taekwondo, kung fu, arte marcial o defensa personal? ¿Hay alguna materia? No. No. Y sin embargo, ¿vieron? Entonces yo siempre voy a decir, ¿por qué la gestión es importante? Porque yo como enfermero debo decir, bueno, mirá, a veces digo, yo que voy a todos los hospitales, no sé si hay alguien que trabaje en el hospital de Solano o haya ido al hospital de Solano, ¿sí? Al que está sobre la 844. Parece una, digo, admiro a la gente que trabaja ahí porque parece una cárcel, ¿sí? Es horrible, profe, yo tengo mi amiga que trabaja ahí, pero aparte, es horrible, me hizo ir a ver. Tienen doble puerta de hierro con 1 metro de distancia para poder trabarse y cerrarse con cerrojo. Parece una cárcel, chicos. Entonces yo digo, qué bárbaro lo que llegó. Eso, bueno, producto de la gestión, tuvieron que hacer eso para resguardar la integridad física del personal. Sí, porque se mete la gente. Pero yo digo, a nadie nos enseñaron seguridad, ni portamos un arma, ni andamos con un cuchillo, ni nada por el estilo. Tampoco le ponen seguridad, profe, el Estado, porque en los centros de salud se ven mucho los problemas y no hay nunca una seguridad. Bueno, eso es un problema de la gestión. Entonces, entre el enfermero, el jefe médico, el jefe de salud pública de los diferentes municipios, tendré que decir, no, che, esta sala que está abierta las 24 horas, o, no sé, que cierra a las 7 de la tarde, no sé, a las 5 de la tarde, mandemos un patrullero, mandemos personal de seguridad privada, no sé. No sé por qué no hago seguridad,
pero debe haber gente que debe conocer sobre seguridad. Hay especialistas en seguridad y higiene, ¿sí? Entonces debería ser, bueno, gente, vamos a cuidar la integridad física de nuestro personal. Gestión. Yo no soy seguridad y higiene, pero debería asesorarme con alguien que haga. ¿Por qué les cito ejemplos de la gestión? Ya dije Solano, en Berazategui, por ejemplo, hay un arroyo que muchas veces cuando llueve desborda, ¿sí? El desborde de ese arroyo provoca una inundación. Esa inundación provoca una elevación de las cloacas, contaminación del agua. Bueno, Berazategui es caracterizado porque el agua escasea y porque dicen muchos que está contaminada. No hago política, si no les cuento. Yo como enfermero, ¿sé mucho de agua? No. Sé la composición, H2O, ¿sí? Y si alguien me trae un análisis de agua, podría, a través de ciertas cosas, decir si está contaminado o no está contaminada. Ahora bien, sé manejar máquinas retroexcavadoras o esas que hacen pozo, no, pero puedo pedir al municipio que saneen, es decir, que hagan el saneamiento, la acción de sanear, que hagan el saneamiento y que hagan más profundo el arroyo, o lo drenen o lo limpien, sí. ¿Por qué? Porque puede ir desde la parte de la salud, porque si eso está drenado, tiene un buen saneamiento, no se va a inundar y no se va a contaminar y la gente no se me va a enfermar. Entonces, eso es gestión. No manejo la máquina retroexcavadora, no sé sobre qué profundidad, pero sí puedo decir sobre la salud, decir, che, esto hay que mejorarlo, o la solución es intubarlo. Lo intubamos para que no desborde, para que no se llene más de agua, para que tenga un caudal bueno, ¿sí? Pero bueno, eso es gestión. Coordinar actividades interrelacionadas, aunque no sean de mi misma ciencia, ¿sí? Eso es que quede clarísimo. Bien, vamos a empezar a cocinar. La cocina a mí me encanta cocinar. El primer ingrediente de la cocina, si yo voy a cocinar un guiso, ¿qué tengo que tener? ¿Dónde voy a poner los ingredientes? Una olla. Una olla. Las ollas, ¿hay todas ollas buenas? ¿Son todas lindas las ollas? ¿Son todas S? No. Tenemos ollas de aluminio, ollas de chapa, ollas doble fondo, ollas La olla S, profe. ¿Eh? No escuché. La olla S, profe. La olla S sería una olla Trinidad, una olla Los Arcos, ¿sí? Y si digo una olla de chapa, puede ser una olla de hospital. ¿Entienden? ¿Sí? Una olla popular, ¿sí? No está mal, está buenísimo. Ojalá todos tuviéramos una olla ESEM. ¿Entienden la diferencia? Cambia el gusto. No sé si cambia el gusto. Pero ¿qué pasa? ¿En la olla se pega la comida? No. Se supone que no, porque no sé, es una aleación, no sé. En la olla, ahora hay ollas doble fondo, también se distribuye el calor, no sé. ¿Y en la olla de chapa se pega la comida? Sí, la tengo que estar revolviendo cada rato, ¿sí? Bueno, no estoy diciendo que sea malo o que no se pueda hacer un guiso, ¿sí? Se puede hacer un guiso en todas las ollas. La política sucede esto. Bueno, primero y principal, yo debo saber dónde voy a cocinar. Entonces, la política son lineamientos generales que orientan a las acciones. ¿Existe política? Piensen esto, no hablo de política partidaria, sáquense de la cabeza el chip de la política partidaria. Primero y principal, no quiero ser como el periodista, pero política no es una palabra, viene del griego, poli mucho, ¿sí? Íticas era lo mejor para la sociedad. Entonces, esa era la definición de política, que está buenísimo. Y en todos los lugares hay políticas. Existen políticas públicas, políticas privadas, ¿sí? Políticas que persiguen una causa. Toda ONG, por más que no tenga, organización no gubernamental, con o sin lucro, ¿sí? Persiguen una política, persiguen una meta, tienen un fin, guían acciones, orientan programas, tienen comunicación. Son estratégicas, necesitan tener un presupuesto económico, si no, no llegamos nunca. Entonces, todas las políticas llevan a tener
algo. Ahora, hay que ser claro con las políticas, recontra claro. ¿Por qué? Primero y principal, tenemos una política global y general de la salud, que viene de la teoría general de los sistemas. Por eso es que yo la traje de vuelta al ruedo, a nuestra teoría. ¿Qué significa esto? Denme un segundo. Bien, entonces yo les contaba que todas las políticas tienen que ser establecidas y tienen que ser claras. Si yo digo, en el hospital hay una restricción para la atención de pacientes, ¿se pueden restringir a algún paciente que no quiera atender? No. La política del hospital, ¿sí? ¿Qué es? Público, ¿sí? En el hospital hay políticas públicas, se debe atender a todos por igual. ¿Puedo atender en el hospital? Sí. De hecho, la clase pasada les dije, ojalá todos nuestros pacientes tuvieran obra social los que van al hospital. Saben que estaría buenísimo, cobraríamos mucho de SAMO. ¿Sí? Esto por un lado. Ahora, ¿las instituciones privadas tienen una política? Sí. 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 Los pacientes, esto como les decía, antes se veía mucho más la Tiene política. derecho de admisión. Sociales, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el policlínico del vidrio atendía a todos los vidrieros, ¿sí? Trabajaban en ese rubro. Y la política era atender a las pacientes que trabajaban en el rubro del vidrio, ¿sí? Y era una política privada, si bien, ¿por qué les dije? Todos persiguen la teoría general de los sistemas, porque ante una emergencia y a una urgencia, todos están obligados a prestar servicio hasta minimizar el riesgo de vida. Es decir, yo choqué con la moto y quiero irme a atender, no es que quiero irme a atender, el punto más cercano es el Sanatorio de la Trinidad, o la Modelo, o la Sanatorio Boria de Solano, y por más que no tenga obra social, me tienen que atender a mí, porque esa es la teoría general de los sistemas. La emergencia y la urgencia debe ser atendida por cualquiera. Luego, derivado. ¿Derivado por qué? Por la política. ¿Qué política? ¿Qué tenés? Obra social, prepaga. No tenés obra social ni prepaga, vas a un hospital público. ¿El Hospital del Cruce tiene política? Sí. Atiende, ¿sí? ¿Qué cosa? La alta complejidad, ¿sí? Que en realidad los 4 distritos que lo componen, Berazategui, Quilmes, Varela y Almirante Brown, no pueden, no tienen la demanda para esta alta complejidad. ¿Es público el hospital? Sí. ¿Atiende a cualquiera? No. Atiende la alta complejidad. Esa es la política. Entonces, ¿entienden cuál es la diferencia? Cada una de las instituciones está demarcada por una política. Cada uno de nuestros guisos tendrá, ¿sí?, una olla donde vamos a cocinar, ¿sí? Bien, las políticas, ¿sí?, deben estar redactadas, ¿sí?, ser positivas, ser alcanzables, medibles, operables, o sea, tener un grado de permanencia. No se pueden ir cambiando toda la semana, todos los meses, sino deben durar un tiempo, anticiparse al futuro, tener un interés para la comunidad. ¿Qué comunidad? Y bueno, va a depender a qué comunidad apunto. Yo, por ejemplo, tengo una prepaga, ¿sí? Tengo una prepaga y soy de la comunidad que tiene esa prepaga. Y cuando me voy a hacer atender en ese determinado sanatorio, yo sé que, no sé, por la prepaga, el colorcito o el número que tenga, me va a depender que me autoricen tal cosa o tal otra, o que pueda atenderme en tal o cual lugar. Eso es un interés de la comunidad. ¿De qué comunidad? Dependiendo, cada una de las comunidades va a ser diferente. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, los que viven en Berazategui o en Quilmes se van a ir y no tienen prepaga ni obra social, van a irse a atender al hospital de Quilmes. ¿Pueden venirse a Varela, Berazategui o donde sea? Sí, pero en realidad el efecto va a ir para una misma comunidad. Bueno, y los privados también tienen derecho de admisión, ¿no? ¿Cómo?
No te escuché. Las entidades privadas, digo, también tienen derecho de admisión. Por eso que les decía, atienden a una determinada comunidad. Pero ¿qué pasa? ¿En dónde atiende una determinada comunidad? Cuando, ¿sí?, no es una urgencia o una emergencia. Ante una urgencia o una emergencia... Sí, tienen la obligación. Son obligados. Acá vamos a renegar. Yo digo, por suerte, digo, he tenido muchos trabajos a la par del que siempre tuve, siempre como buen enfermero, trabajando en un montón de lados, cubriendo un montón de lados. Yo decía, como tenía de haber trabajado en hospitales públicos, que para nosotros es un hospital público, yo siempre voy a resaltar lo mejor del hospital público. Cuando hay para todos, y cuando no hay para ninguno. Eso es lo mejor que tiene el hospital público, a razón de, no sé, había veces que no había dexametasona y no había para nadie, y cuando había dexa se la dábamos a que la necesitaba, ¿no? Por ejemplo, por dar una medicación. Cuando me tocó ir a trabajar en un lugar privado, un día me llega una urgencia, y acostumbrado a trabajar, uno trabaja con urgencia. A lo sumo hace su trabajo, ¿cómo te llamás? ¿Sos alérgico a algo? ¿Qué te pasó? Pum, pum. Y estábamos en el showroom trabajando y el pobre administrativo me golpeaba la puerta y golpeaba la puerta, golpeaba la puerta. Y cuando vamos a abrir, me dice, no le hagan nada, dice, porque no tiene dada de baja la obra social. Era un privado. Entonces yo lo miré, cerré la puerta y seguí trabajando. Después, cuando pasó toda la situación de estrés, claro, dije, ¿cómo me vas a ir a decir eso? Yo enojado con el tipo porque yo trabajaba. Pero después entendí, el pobre tipo es un administrativo y a él le bajan lineamiento que no se tiene que atender a nadie si no tiene la cobertura. Y sin embargo, yo siempre digo, chicos, nosotros somos enfermeros, trabajamos por la vida, trabajamos, la verdad que la parte administrativa, si bien es importante en cada una de las instituciones, ante una emergencia o una urgencia, nosotros nos manejamos de otra manera. Bien. ¿Por qué no me cambia? Bien. Entonces, política, lineamientos generales, deben estar orientadas, deben estar guiadas. Por último, ser objetivas, ¿sí? Muy clarito lo de las políticas, tiene que ser así o así. Dentro de las instituciones, pongo todo así, lo van viendo, creo que esta es la última. Sí. Dentro de nuestra administración, de nuestra comida, tenemos la función. En este grupo tenemos, por ejemplo, saquemos este grupo, cuando nos recibamos vamos a ser todos enfermeros, ¿sí? Ahora, ¿todos tienen la misma función dentro de la enfermería? No. Hay enfermeros, arranquemos, enfermeros jefes, enfermeros referentes, enfermeros asistenciales, enfermeros de consultorios, enfermeros de clínica médica, enfermeros de pediatría, enfermeros de UTI, enfermeros de neo, enfermeros de maternidad, enfermeros de quirófano. Todos somos enfermeros que cumplimos diferentes funciones. Puede haber un enfermero que tenga función docente, como la mía, doble función. Función asistencial, yo vengo de una guardia, de arriba de una ambulancia, sin embargo ahora, 7:30, me puse mi función de enfermero docente. Función, ¿sí? ¿Qué significa? Define un puesto de trabajo. ¿Tiene algo que ver el título? Sí, por ejemplo, para ser jefe de departamento, jefe de área, se va a pedir que seas licenciado, de ahí para arriba. ¿Tiene algo que ver el conocimiento o la experiencia? Y posiblemente sí. Para ser supervisor te van a pedir 2 años de experiencia. Para ser referente, 1 año de experiencia. ¿Determina algo? Sí. Entonces, cada uno, siempre les voy a contar algo. Ustedes van a ser grandes gestores. Gestores. Entonces tienen que tener en claro que ustedes, esto que yo les estoy diciendo hoy, van a agarrar una hoja y lo van a poder decir, bueno, yo tengo, no sé, vos, Ricardo, trabajás en una sala, ¿no? No, yo soy mecánico municipal. Ah, pensé que Nada trabajabas que ver en con... una sala, perdóname. Lo que sí hago, las prácticas siempre las hice en centro de salud. Ah, puede ser por eso, porque yo tenía tus Claro. prácticas hechas en el centro de salud. Sí. De ahí me equivoqué. Bueno, a lo que yo apunto es lo siguiente. ¿Se puede aplicar la gestión, no sé, en una sala, en un hospital, en una clínica,
en una UTI, en una UCO, la gestión se puede aplicar en cualquier lado, chicos. A lo que yo les quiero decir es que no importa si es chiquitita o gigante. La gestión, el condimento de la gestión, todo lo que está dentro de la gestión, política, función, misión, visión, valores, todo esto ustedes lo pueden llevar a la práctica real. La olla para cocinar la tienen que saber, que es la política. Entonces uno dice, a ver, en esta UTI, ¿podemos tener un paciente que no tiene criterio de recuperación? No. ¿Sí? Afuera. Eso es una política. Se establecen conceptos previos. Dentro de una sala, un CAPS, un hospital, una institución privada, una universidad, ¿hay diferentes funciones? Sí. Se debe escribir función. Bueno, el enfermero hará tal cosa. El enfermero jefe debe tener 2 años de experiencia. La función se debe escribir. Ahora vamos a las 3 palabritas que están abajo. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. ¿Se puede hacer las prácticas en la salita, en los CAPS? Porque yo trabajo en la salita también. Callate, Valeria. Y sí, pero si no se puede hacer en el hospital, ya que estoy en la salita, puedo hacer las horas ahí. ¿Pero qué vas a hacer en la salita? ¿Vas a hacer higiene y confort? No haces nada ahí. Yo también No. trabajo en una salita. Sí, porque hay una parte de la materia. ¿Puedo hacer el triage? Que hay una materia en el último cuatrimestre que se llama comunitaria, y pueden hacer también. ¿Sí? Es obvio que es parte del complemento. ¿Sí? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que te va a faltar la alta complejidad, la terapia, ¿sí? La pediatría. La pediatría no solo en el concepto de la pediatría de vacunación, sino en el concepto de la pediatría de la patología, de la urgencia pediátrica, de la maternidad. Sí, sigo con la clase, pero sí se puede hacer. Las 3 palabras que vienen abajo se llaman misión, visión y valores. ¿Por qué les digo que van de la mano? Porque cuando se habla de una, se habla de la otra. Misión. Misión se denomina la razón de ser de una organización. ¿Qué significa esto? Yo tengo una misión, sí, una misión docente. La misión es, podríamos decir, ¿para qué se hizo tal o cual institución? Y vuelvo a lo mismo. Arranquemos desde lo privado. ¿Por qué está hecha el sanatorio modelo? Para atender a los pacientes afiliados o que tengan la prepaga tal o cual, ¿sí? Que determina, ¿sí? Esa institución. El Hospital del Cruce tiene una misión, atender la alta complejidad. El Hospital de Varela tiene una misión, atender a la comunidad de Florencio Varela. El Hospital de Berazategui lo mismo, el de Quilmes, el de Solano. La misión, ¿sí? Es determinar para qué está hecho. Ahora bien, hablé de lo macro. ¿Puedo hablar de lo micro? ¿Puedo hablar de una sala y decir, sí, el CAPS, no sé, Villa Batione, ¿sí? ¿Tiene una función? Sí, atender la población, la comunidad de Villa Batione. Vamos todavía más chiquito. La neonatología del Hospital de Varela, ¿tiene una misión? Sí, atender los niños que requieren terapia neonatal de la comunidad de Florencio Varela. Y además es la referencia de zona sexta. Todos los pacientes que requieran internación en una institución pública neonatal, ¿sí? De alta complejidad van a ser remitidos o referidos al Hospital de Varela. Cada uno tiene una misión, ¿sí? Visión. Visión es de ver, ¿sí? Visión es cómo quiero que me vean, y se plantea a diferentes etapas, se puede decir a corto, mediano o largo plazo. La visión es la imagen de una institución. Es lo que uno, podríamos decir, la visión está muy relacionado hoy por hoy con el marketing y la venta. La visión, ¿sí? Puede ser externa, ¿sí? ¿Qué hacen las instituciones privadas? Siempre voy a decir lo mismo. Las instituciones privadas no te ofrecen habitación individual, un televisor, no sé, LCD,
para el acompañante un sillón, cama. Eso es una visión. ¿Está mal? No, está perfecto. Es un negocio. Está perfecto. Ahora, ¿eso te garantiza que te va a salvar la vida? No. 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 No, bajo ninguna circunstancia. De hecho, seguramente el mismo enfermero que trabaja en el hospital público va a ser el mismo que también sale de ahí y se va a trabajar al privado. Y los médicos también. Los médicos, ¿sí? Entonces yo digo, visión. Tiene mucha referencia a lo que yo quiero alcanzar. Por eso les decía que existe una visión que es a mediano, a corto y a largo plazo, ¿sí? Y cada una de estas debe empezar a cumplirse. La visión es la referencia a que uno hace cuando habla de las instituciones, de los centros de salud, públicos, privados, y donde uno tendría que tratar de apuntar y llegar, ¿para qué? Para mejorar, ¿sí? Puede decir Cuanto que mejor visión tenga, más me voy a tener. Esto es como yo les digo, si volvemos al guiso, y yo digo, mi visión del guiso sería ponerle condimento para darle color, ¿sí? Sería poder ponerle, no sé, ¿cómo se llama? Pimentón. Pimentón para ponerlo rojo al guiso, ¿sí? Obviamente. Me perdí lo del guiso yo, ¿eh? Tarde te perdiste lo del guiso. Después mirá la clase, que la subo, va a estar grabada. Así que cada uno de estos va a ir apuntando y va a ir dándole un ingrediente diferente para poder resaltar ese guiso. Yo les voy a contar algo. Arrancamos. Hasta ahora vimos política, función, misión y ahora vamos a ver valores. Cada uno de estos 4 ingredientes debería, no importa la institución donde ustedes trabajen, debería estar por escrito. De hecho, por ejemplo, si ustedes entran a la página del PAMI, lo primero que le van a poner es la política, la función, la misión y los valores. ¿Por qué? Porque es una presentación que uno hace. Queda muy bien. Se puede tener yo te voy a decir lo mismo, no importa si sea micro o macro, grande. Todo esto se puede expresar. Cuando uno lo expresa, es mucho más fácil decir, mirá, yo me vendo con esto. Digo, mirá, mi política es esta, mi función es esta, mi misión es esta, mi visión es esta, y los valores que manejamos acá son estos. Y dentro del programa, y esta se llama programa, ¿sí? Es lo que voy a tratar de alcanzar. Bien, vamos a la última de esta diapositiva, valores. Valores se puede referir tranquilamente valores monetarios, valores culturales, valores sociales, ¿sí? Valores, ¿por qué? Porque tiene un interés, porque tiene, o sea, es mejor que cuáles son tus valores, ¿sí? Los valores, por lo general, es el primer punto que tenemos podríamos decir, de choque con lo que son nuestros gestionadores. ¿Por qué? Porque el valor es algo que uno trae dentro de la misma cultura. ¿Se pueden cambiar los valores? Es difícil cambiar los valores. ¿Por qué? Porque eso se trae bastante innato. Ahora, si hablamos de una organización, son creencias básicas que uno trae. Por ejemplo, antiguamente, cuando se formaron, y esto les va a servir para que ustedes se den cuenta. ¿Conocen o escucharon hablar del hospital italiano? Sí. ¿Hospital español? Sí. ¿Hospital británico? Sí, sí. Ah, muy bien. Sí. ¿Hospital Churruca? Sí. ¿Sí? Cada uno de estas, quiero nombrar uno nada más, tienen o tenían ciertos valores o creencias básicas de la organización. ¿A qué apunto con esto? Por ejemplo, el hospital italiano atendía en una primera instancia o fue forjado para la comunidad italiana y había ciertos valores o creencias básicas. El hospital israelí para ciertas culturas religiosas.
El Hospital Churruca, si bien no tenía o sea, no se originó para atender por cultura o por religión, para una profesión, para las fuerzas policiales. ¿Qué? La alta complejidad, porque lo que era mediana se atendía a través de obras sociales que cada una de las fuerzas tiene. Pero ¿qué pasa? ¿Hay creencias básicas? Sí, hay lineamientos dentro de estas instituciones. ¿Por qué decía que va al choque? Porque muchas veces nosotros tenemos valores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó en el ejemplo anterior que cité, que mi valor era sobre la vida del paciente y no me importaba si tenía cápita o no tenía cápita de la institución privada. Sin embargo, el valor económico también influía, porque si el paciente no iba a pagar y yo estaba haciendo atención, iba a perjudicar a la institución. Y esto tenía mucho que ver, ¿sí? Los valores a veces son discutidos por los directivos, cuesta la aceptación de los miembros. Yo puedo hablar de valores, sí, el valor humano, las creencias humanas. A mí también, por ejemplo, tuve como experiencias vividas que hoy por hoy tenemos todavía más cantidad de diferentes culturas que han ingresado a la Argentina, y hoy por hoy nuestros valores tienen que ser ante el respeto de la identificación y de la identidad que la persona desee, ya sea en género. Recuerden que ahora ha cambiado muchísimo esto. Antes teníamos un género masculino-femenino, ¿sí? Y hoy se habla de un género, ¿sí?, físico y de un género percibido. ¿Y qué significa esto? Puedo ser varón, ¿sí?, sentirme varón, puedo ser mujer, sentirme mujer, puedo tener cuerpo de varón, sentir como mujer, y viceversa, y después eso es la percepción, y después lo percibido. Puedo ser un varón y sentirme mujer, pero sin rasgos femeninos. Entonces digo, la percepción también ha cambiado los valores del ser humano. A veces cito ejemplos para llevarlos a ustedes a la realidad. Antiguamente existía pabellón de hombres, pabellón de mujeres. ¿Recuerdan en los hospitales? Sí. Igual me recordó más un penal el pabellón. Era así, era pabellones. Por ejemplo, este ejemplo que voy a citar es el hospital de Quilmes. Sí, porque era sala grande donde había un montón de camas, no había división de las camas. Tenía poca experiencia trabajando, y en el hospital de Quilmes entra un muchacho que hoy por hoy, un homosexual, ¿sí?, con una peritonitis. Se operó, volvía al piso de clínica, ¿y a dónde le internamos? Y ahí empezó el problema, ¿sí? Antes teníamos esos problemas, porque, por ejemplo, el género físico era varón, pero el percibido era de mujer. ¿Puede ir a un pabellón de hombres? Él no quería ir a donde estaban los hombres. Bueno, vamos al de mujeres. En el pabellón de mujeres, las mujeres dicen, no, si es hombre, ¿cómo lo van a poner con las mujeres? ¿Sí? Que terminó en una habitación de aislamiento. Y eso no es una forma de, ¿qué cosa? Discriminación. Discriminación. ¿Sí? Hoy por hoy, estos valores, tuvimos que aprender estos valores. Claro. ¿Sí? Y digo aprender porque yo por lo menos soy una generación que tuvo que aprender. Mis hijos hoy por hoy ya lo tienen culturalmente, fueron adaptados. Es natural, ¿no? ¿Sí? Por eso es que a partir de la gestión se crearon habitaciones individuales para evitar este tipo de discriminación. Así que bueno, vamos con una diapositiva más y así damos el cierre y los libero. A ver, déjenme ver qué me quedó. Bueno, vamos a hacer estas dos diapositivas y terminamos. Cultura. Cultura es fácil de explicar. La cultura, ¿ustedes pertenecen a una cultura? Sí. ¿Todos pertenecen a la misma cultura? No. No. Sin embargo,
Ahí hablamos de cultura y después aparece cultura organizacional. Si todos trabajáramos en la misma institución, todos pertenecemos a la misma cultura organizacional, Sí. Sí. y si no, nos tendríamos que adaptar. ¿Entienden? Esto es como yo digo, nosotros tenemos una cultura, ¿sí? Muchas veces esta cultura también es percibida, adoptada, adquirida, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo más básico, y un enfermero, siempre me acuerdo de alguien que me contaba, viajó a unas jornadas de enfermería a Jujuy, dice. Y no sabés, dice, todo el mundo coqueaba, dice. Y claro, a él lo sorprendía porque fue a Jujuy y todo el mundo Claro. mascaba coca. ¿sí? Mascaba coca. Y dice, pero hasta los pibitos mascan coca, como asustado lo contaba, ¿no? ¿Está mal en Jujuy mascar coca? No, ¿Está mal visto? ¿Eh? ¿Está mal visto? No. No. Es algo Para nosotros sí. Acá sí. pero es su cultura. Ah, esa es la palabra correcta. Es su cultura. ¿Sí? En realidad, no sé si... En realidad, no sabemos si es adictiva, si provoca un daño para la salud. No importa, no voy a eso. Voy a la cultura. Para ellos, marcar coca es algo... Normal. ¿Sí? Y rutinario. ¿Sí? Como por ejemplo para nosotros viajar en tren, en subte, ¿sí? Es algo parte de nuestra cultura. Sin embargo, uno tiene que adaptarse a las diferentes culturas y nos van determinando que cada cultura, ¿sí? Yo puse cultura porque uno tiene que entender que si ustedes cuando se reciban, van a ser enfermeros recibidos en Maimónides, en Florencio Varela. ¿Y en Jujuy van a ser enfermeros también? Sí. Sí. ¿Y en Ushuaia van a ser enfermeros también? Sí. Sí. La matrícula nacional, sí. Van a ser enfermeros en toda la República Argentina y todos los convenios que tenga Maimónides con el mundo, con el Mercosur lo tiene, con los países de misma lengua los tiene, van a ser enfermeros. Ahora, Profe, ¿en otro país con la misma lengua también vale el título? Sí. sí. Bueno. Todo depende del convenio que tenga la universidad donde te recibiste, que en este caso tenemos todo el mismo convenio, tanto público como nacional, perdón, público como privado, tenemos el mismo convenio. ¿Sí? Mercosur todas tienen. ¿Sí? Brasil entra en el Mercosur, lo que tenés que revalidar en Brasil es la lengua, el idioma. Bueno, les decía que cada uno tiene una diferente cultura, y esto es que es imprescindible que ustedes lo puedan comprender, que la cultura es aquello que se trae innato, ¿sí? Y que hay que respetarlo. Yo no me puedo ir a Jujuy y decirle, no más que es coca. ¿Por qué? Porque es tu cultura, ¿sí? Por ejemplo, a mí en la IAPI me pasó vino una chica, creo que era quinta gesta, a parir, y quiso parir de cuclillas, cuando toda la bibliografía y mis docentes me explicaron que hay que ponerla en posición ginecológica, el mismo plano del bebé para que cuando se haga la expulsión no haya cambio de presiones y no se llene de sangre, bueno, y no se vacíe la placenta. Yo tenía toda la explicación científica. Y cuando vino la chica a parir, que yo la quise poner en la camilla ginecológica, ella me dijo, no, de cuclillas. Y parió de cuclillas. Y después de eso hubo, por ejemplo, el respeto a la cultura cuando la mujer tiene que tener que ir a... Parto respetado. ¿Salió la ley de eso? Está dentro de la ley. El parto respetado, ¿no? Exacto. O sea, no es una ley, es una cultura y la ley dice que debemos respetar la cultura. Entonces, ahí entienden el concepto de cultura. Cada uno tiene una diferente cultura. Por más que todos seamos profesionales, las culturas se respetan. Es como nuestras funciones de sangre, ¿verdad? Por abajo aparece cultura organizacional. Y ahí es donde empieza a cambiar. Todo pueblo tiene su propia cultura y toda organización tiene su propia cultura. Y ahí podemos citar, y es fácil de entender, el español, el británico, el israelí, ¿sí? Y es fácil de entender porque ahí entendemos que son diferentes culturas. Pero más allá de esto, el hospital de Berazategui tiene una cultura,
¿sí? El Hospital de Quilmes tiene una cultura, ¿sí? No quiere decir que seamos, somos re diferentes los de Quilmes, los de Valera, los de Almirante Brown, o los de Capital Federal. No, pero tienen un cierto sesgo o grado de cultura. ¿Por qué? Porque son condiciones internas, ¿sí? O externas que condicionan. ¿Hay más pobreza en Capital Federal que en provincia o viceversa, en provincia y en Capital Federal? Viceversa. Quizás la cultura organizacional se basa en gestionar, depende de la población que exista alrededor. Muy bien. La cultura organizacional me va a determinar a mí, por ejemplo, qué presupuesto voy a determinar para diferentes instituciones. Puedo decir que en Merlo, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, ¿es la misma cultura que en Berazategui? No. ¿Y puedo decir que en Córdoba es la misma cultura que en un hospital de acá? No. No. Va a ir dependiendo muchas veces las condiciones internas y externas. ¿Cuáles son estas condiciones? Las que me determina la comunidad. ¿Qué comunidad? La que tiene cierto grado, una cultura específica. ¿Puede haber diferentes culturas? Sí. Y esto, por ejemplo, es algo que yo resalto de los chicos que trabajan en Capital, en los hospitales públicos de Capital Federal. Ellos trabajan con una pluricultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Capital Federal hay muchos inmigrantes. Y no solamente inmigrantes o sea, de otros países, sino también que vienen de provincias a Capital Federal a trabajar. Y esto también es cuestión de respetar, ¿sí? Para respetar todo esto, muchas veces utilizamos lo que es la filosofía. La filosofía, aunque ustedes no lo quieran creer, a mí me encanta la filosofía, es un arte de poder hablar y vincular lo que uno llama el contrato, y ahí meto otro tema nuevo, ¿sí? El contrato social, el contrato psicológico con el contrato legal establecido. Ustedes el día que vayan a trabajar van a tener un contrato legal. Le van a decir, usted es enfermero, ¿sí? Y va a trabajar por tantas horas y le vamos a pagar tanto sueldo, va a tener tanto de descanso, ¿sí? Le vamos a dar un ambos por año, 2 ambos por año, zapatos de seguridad, el contrato, ¿sí? Por fuera del contrato, ¿vamos a hacer cosas? Sí. Para eso existe la filosofía, dice, reúne una serie de creencias, valores con la visión que tiene la persona. La filosofía, ¿sí? Describe elementos del hombre y sus funciones dentro de la organización. Por ejemplo, muchas veces la filosofía articula entre lo que nosotros tenemos como un contrato formal con un contrato psicológico o social. Cuando hablo de contrato, porque el contrato se preestablece. Si yo digo, voy a contratar, no sé, el servicio de Netflix, lo voy a preestablecer a qué costo. Voy a contratar un empleado, le tengo que decir las condiciones, cuánto le voy a pagar, cuál va a ser su descanso. ¿Sí? La filosofía se usa para adquirir conocimientos o pautas que están fuera del contrato formal, pero que a mí me garantizan un buen desempeño. ¿Saben dónde se utiliza la filosofía? Si ustedes, no sé, trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde en una guardia de un hospital y les dicen, vos tenés que venir a tomar la guardia 10 minutos antes. ¿Es legal o ilegal? Legal. ¿Legal? Sí. ¿A ustedes qué le pagan? ¿10 minutos más? No, se trata de organización. Muy bien, se trata de organización. ¿Y para eso qué hacemos? Usamos la filosofía. Yo te voy a pagar desde las 7 de la tarde, de las 7 de la mañana hasta las 15 horas. Eso es lo que te voy a pagar económicamente, lo que está dentro del contrato. Ahora, yo puedo decirte, mira, acá la guardia se toma 10 minutos antes. Y para eso uso la filosofía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando te van a relevar, también tenés que tener, 10 minutos antes me tenés que relevar. Porque si a mí me lo hacen cumplir, a vos te lo tengo que hacer cumplir. Si no estarían violando las leyes laborales. ¿Cómo? No te escuché, Ricardo. No, ya estarían violando leyes laborales también, ¿no? No. Si no hay un mutuo acuerdo. No, en realidad no existe. Por eso es que existe la filosofía.
Porque a vos el contrato te dice que vos sos empleado de la institución de 7 de la mañana, ¿sí?, a 3 de la tarde, y por ese horario te voy a pagar. Ahora, hay instituciones, no solamente 10 minutos, hay instituciones, por ejemplo, Trinidad, te hace que estés 20 minutos antes. ¿Sí? ¿Y quién te paga esos 20 minutos? Nadie. Nadie. Nadie te los paga, pero es la filosofía. Entonces, el arte de la filosofía es poder decir, mirá, ¿sabés por qué te hago venir 20 minutos antes? ¿Para qué? Para que vos te cambies, para que tomes, en 10 minutos tomes la guardia y tu compañero tenga 10 minutos para ir al vestuario, bañarse, cambiarse y firmar y ficharse y irse a las 3 de la tarde. Y aparte no queda ajeno Al que salir también. llegar más temprano puede evitar que le pase algo en el camino. Y ya está, tiene esos 20 minutos también. Exactamente. Entonces yo siempre voy a decir, cuando no podemos usar el contrato formal, el contrato legal, uso la filosofía. Es una herramienta muy útil, ¿sí? Bueno, última diapositiva y los dejo descansar. Los engañé, les dije que iba a ser la última. ¿Por qué? Porque estaba dentro de todo lo mismo. Recuerden, ahora les voy a subir todo el PowerPoint, las preguntas, ¿sí? Denme 10 minutitos, también les subo la clase, que se graba y tarda en grabarse, y también sube la clase. El objetivo es fácil, de hecho, ustedes van a ver ahora objetivo, el cuatrimestre que viene van a ver también parte del trabajo de investigación, van a citar objetivo. Objetivo es muy, muy claro para poder identificar y poder definir. Es un enunciado de un resultado esperado, ¿sí?, de algo que yo quiero alcanzar, tiene un determinado tiempo, debe ser cuantificable, debe ser relevante. Quiero el objetivo de tal cosa. No, tiene que tener una cierta relevancia. Tiene que ser compatible con la profesión, con lo que a mí me di, con lo que yo hago. Tiene que estar por escrito para que yo lo pueda presentar, ¿sí? Tiene que estar escrito o descrito numéricamente, es decir, los más irrelevantes, los más importantes primero, y no puedo decir, quiero cumplir, no sé, no tener mortalidad en la sala de pediatría, ¿sí? Antes no puse disminuir la cantidad de infecciones, aumentar la cantidad, ¿sí?, no sé, de personal de enfermería, aumentar la cantidad de camas. Tiene que tener un orden preestablecido para que yo pueda guiarlos, porque si no tiene un orden, imposible de cumplir. Primero y principal, los objetivos son fundamentales para que todos nos manejemos. Si yo no sé cuál es el objetivo de la institución, de la sala, del CAPS, de lo que a mí me permiten, o de lo que yo tengo que establecer, jamás voy a poder alcanzarlos, porque si no están escritos, qué sé yo. Sí, vos sos enfermero, ¿no sabés cuál es tu objetivo? Sí, venir a trabajar, pero cada institución debe establecer sus objetivos, cada gestionador. Puede haber objetivos que estén trazados a corto, mediano o largo plazo. En realidad, intentamos que todos persigamos y trabajemos por lo mismo, cumplir. Ayuda a verificar los valores que uno tiene dentro de la institución, aumenta posibilidades de previsión a futuro. Los objetivos deben ser escritos y demostrables a través del tiempo, mostrárselo a cada uno de los individuos. Después tenemos objetivos organizacionales. Si bien no van a ser diferentes a los objetivos que persigue uno como insistir en las personas, ¿sí?, la organización tiene objetivos que son globales o generales. Podemos hablar, no sé, un hospital tiene objetivos, sí, van a ser diferentes a los objetivos de la guardia, de la UTI, no. En realidad vamos a tener objetivos que son globales específicos, pero cada uno, ¿sí?, de las instituciones que de las partes que conforman a este hospital, ¿sí?, van a ayudar a que se complementen a los organizacionales. La institución debe
tratar de garantizar y de darme a mí todas las herramientas para que yo cumpla los objetivos, porque en esto también queda claro. Si yo digo disminuir las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Pero no me das los medios para que yo las disminuya, es decir, no me das jabón, no me pones alcohol en gel, no me das toallas de papel descartable, ¿sí? No me das guantes, no me das, no sé, ¿sí? Sábanas para cambiar en cantidad, porque las infecciones también se pueden reproducir a través de la sábana. No tengo personal de maestranza o de limpieza que tenga o que sepa, jamás voy a poder cumplirlo. Entonces, cuando yo pongo el objetivo de disminuir las infecciones intrahospitalarias, cuando yo pongo esto, debo pensar y también decir que, bueno, para alcanzar este objetivo, voy a aumentar la cantidad de dispenser para dar las toallitas de papel. No podés tocar ahí. Capacitar al personal. Bueno. ¿Sí? Entonces, cada uno debe permitir y percibir. ¿Y Coca? ¿Coca? Los dejo. Te dije, ¿no? 0303. Todo acá. Sí, ¿Qué te pasa? Nada, estoy preguntando y que no, no. Dejo de grabar. Son de los remedios.